Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con la intriga a flor de piel. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos han robado el corazón y nos han hecho suspirar, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Afsanur Sancaktutan y lo que ha revelado, o al menos insinuado, sobre la relación, o la falta de ella, entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ese dúo que nos hizo creer en el amor de pantalla a lo grande y que ahora, según lo que parece, podría tener una dinámica mucho más compleja detrás de cámaras de lo que imaginábamos. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, chismes jugosos y, por supuesto, la siempre fascinante vida de nuestras estrellas favoritas. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, no olviden presionar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vamos al grano. El título de hoy es bastante llamativo, ¿verdad? Afsanur revela por qué Hande Erçel no quiere a Kerem Bürsin. Y es que, como muchos sabrán, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema candente, un torbellino de rumores y especulaciones que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas por el público, y su posible distanciamiento ha dejado a muchos con el corazón roto y con ganas de entender qué es lo que realmente ha pasado. Siempre ha habido un halo de misterio alrededor de su relación, y ahora, con las declaraciones, o más bien las interpretaciones de las declaraciones de Afsanur Sancaktutan, parece que se arroja un poco de luz, o quizás más sombras, sobre el asunto. Afsanur Sancaktutan, una actriz que también goza de gran popularidad y que ha participado en producciones que han cautivado al público, es amiga cercana de Hande Erçel. Esta conexión es lo que hace que sus palabras, o incluso sus gestos, adquieran un peso significativo cuando se trata de la vida privada de Hande. Seamos honestos, todos amamos un buen drama detrás de cámaras, y cuando las protagonistas de nuestras series favoritas están involucradas, la atención se multiplica. La noticia que ha desatado esta ola de especulación proviene de unas supuestas declaraciones de Afsanur en las que se habría sugerido que Hande Erçel no guarda un sentimiento positivo hacia Kerem Bürsin. Ahora bien, es crucial ser muy cuidadosos aquí. A menudo las palabras pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto o simplemente exageradas por los medios. Sin embargo, la forma en que se ha presentado esta información ha picado la curiosidad de miles de seguidores. Según lo que se ha rumoreado y comentado en diversas plataformas, Afsanur habría sido consultada sobre la relación entre Hande y Kerem, y su respuesta, más que ser una declaración directa y contundente, habría sido sutil pero reveladora. Se habla de que Afsanur, al ser interrogada, habría evitado dar detalles específicos, pero su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y las pocas palabras que pronunció habrían sido interpretadas como una confirmación tácita de que las cosas entre Hande y Kerem no terminaron en los mejores términos. Algunos incluso sugieren que Afsanur habría utilizado frases como «no quiero hablar de eso» o «ya no son pareja, y creo que es mejor así», lo cual, si bien no es una acusación directa, sí que deja entrever un posible conflicto o una clara diferencia de opiniones o sentimientos. Y es aquí donde entra la parte intrigante. Si Afsanur, siendo amiga íntima de Hande, ha dado a entender que Hande no quiere a Kerem, ¿cuáles podrían ser las razones? Las posibilidades son infinitas y como espectadores nuestra imaginación vuela. Podría tratarse de un problema de incompatibilidad que se hizo evidente con el tiempo, de una traición, de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, o incluso de la simple constatación de que el amor que sentían en pantalla no se trasladó de la misma manera a la vida real. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, donde su química fue tan palpable que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su relación en la serie era un cuento de hadas moderno, y la noticia de su noviazgo en la vida real solo alimentó esa fantasía para muchos fans. Por eso, la idea de que Hande no sienta nada positivo hacia Kerem es difícil de asimilar para muchos. ¿Qué pudo haber pasado para que esa chispa se apagara de tal manera? Las redes sociales, como siempre, se han llenado de teorías. Algunos sugieren que Kerem Bürsin, a pesar de su carisma, podría tener un lado oscuro o actitudes que Hande no pudo tolerar. Otros creen que Hande, en su búsqueda de una carrera internacional y de crecimiento personal, podría haber decidido que Kerem no encajaba en su nuevo camino.
Y no podemos descartar la posibilidad de que, como en muchas relaciones, simplemente se dieron cuenta de que sus caminos iban en direcciones diferentes y que, aunque el cariño pueda permanecer, el amor romántico ya no existía. Y de ahí la dificultad de mantener una relación cordial. Es importante recalcar que hasta ahora, todo lo que tenemos son interpretaciones y supuestas revelaciones. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales contundentes sobre los motivos de su ruptura que respalden directamente las insinuaciones de Afsanur. Y ahí es donde reside el poder del chisme y la especulación en el mundo del espectáculo. Una frase ambigua, un silencio prolongado, un gesto mal interpretado, y de repente tenemos una historia que se propaga como la pólvora. Lo que sí es cierto es que Afsanur Sankaktutan, al ser cuestionada, no salió en defensa de Kerem Bürsin, ni tampoco defendió la idea de que la relación hubiera terminado en buenos términos. Su postura, aunque sutil, habría sido suficiente para avivar las llamas del debate. Pensemos en el impacto que estas afirmaciones tienen en la percepción pública de ambos actores. Hande Erçel es vista como una mujer fuerte, independiente y con una carrera en ascenso. Kerem Bürsin, por su parte, sigue siendo un galán y un actor talentoso. La forma en que terminaron su relación podría afectar cómo el público los ve individualmente, o cómo perciben futuras colaboraciones entre ellos. Si Afsanur está en lo cierto y Hande realmente tiene sentimientos negativos hacia Kerem, esto podría significar que una posible reconciliación o un reencuentro profesional en el futuro sería muy improbable, o al menos incómodo. Ahora, reflexionemos sobre la posición de Afsanur. Como amiga de Hande es natural que esté al tanto de sus sentimientos y que, en cierta medida, la apoye. Sin embargo, el hecho de que haya hecho estas insinuaciones en público, incluso de forma indirecta, nos hace preguntarnos si hay algo más. ¿Busca Afsanur llamar la atención? ¿Está siendo leal a su amiga al dar a entender que Hande fue la perjudicada? ¿O simplemente es una persona honesta que no oculta lo que sabe, incluso si eso significa generar controversia? Son preguntas que solo ella, y quizás Hande, pueden responder. El mundo del entretenimiento turco es conocido por su intensidad y por el gran seguimiento que tienen sus estrellas. Las redes sociales juegan un papel crucial en la construcción y a veces en la deconstrucción de estas figuras públicas. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle, cada comentario, cada fotografía, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. En este caso, la figura de Afsanur Sankaktutan se ha convertido en una pieza clave en el rompecabezas de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que en el mundo de las celebridades, la lealtad de los amigos es a menudo puesta a prueba. Si Afsanur se considera una amiga genuina, es posible que haya sentido la necesidad de defender a Hande, incluso si eso implicaba compartir detalles, aunque velados, sobre la situación. La amistad es un valor importante y a veces expresar el apoyo a un amigo puede llevar a situaciones delicadas, especialmente cuando el tema involucra a una pareja que ha sido tan querida por el público. La narrativa que se está tejiendo es fascinante. Tenemos a Hande Erçel, la estrella en ascenso, aparentemente con rencores. Tenemos a Kerem Bürsin, el galán que quizás no fue tan perfecto como parecía. Y tenemos a Afsanur Sankaktutan, la amiga que con sus palabras ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Es este el fin de una era de esperanza romántica para los fans de Senkalkam? ¿O es simplemente el comienzo de una nueva saga de drama y misterio en la vida de nuestros actores favoritos? La clave aquí es la sutileza de las declaraciones de Afsanur. No ha habido un ataque directo ni una acusación formal. Sin embargo, la forma en que se ha manejado la información, y el peso que se le da a las palabras de una amiga cercana, han sido suficientes para incendiar las redes. Si interpretamos que Afsanur ha insinuado que Hande no quiere a Kerem, esto implica que la ruptura no fue amistosa, que hay un resentimiento de por medio, y que Hande podría ser la parte que se siente herida o decepcionada. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y lo que vemos en pantalla es a menudo una versión idealizada de la realidad. Las parejas de celebridades enfrentan presiones únicas, la constante exposición pública, las demandas de sus carreras y la dificultad de mantener la privacidad. Es posible que Hande y Kerem, a pesar de su amor inicial, simplemente no pudieran con la presión o que sus diferencias personales se hicieran demasiado grandes para superar. Y si esto es así, la intervención de y amigos cercanos como Afsanur con sus interpretaciones, solo añade más leña al fuego. En resumen, lo que Afsanur Sankaktutan ha revelado,
o al menos ha dado a entender a través de sus palabras y actitud, es que la ruptura entre Andercel y Kerem Bürsin no fue un simple desacuerdo o un final amigable. Las insinuaciones apuntan a que Andercel podría tener sentimientos negativos hacia Kerem Bürsin, lo que sugiere que la relación terminó en circunstancias difíciles, posiblemente con resentimiento o decepción por parte de Ande. Si bien no hay una declaración oficial y directa de Afsanur confirmando esto de manera explícita, su postura y las interpretaciones de sus comentarios han sido suficientes para avivar las especulaciones sobre el verdadero estado de las cosas entre la expareja. Esto nos deja con la idea de que la química que veíamos en pantalla no se tradujo en una relación duradera y armoniosa, y que las heridas de la ruptura podrían ser más profundas de lo que muchos imaginaban. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Un vistazo al complejo mundo de las relaciones de celebridades, donde una amiga cercana puede, con unas pocas palabras, reescribir la narrativa y dejar a miles de fans con más preguntas que respuestas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afsanur ha revelado algo importante? ¿Cuáles creen que podrían ser las verdaderas razones de la ruptura entre Ande y Kerem? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más noticias jugosas, análisis profundos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.